Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Vamos a leer esta única cita bíblica o esta porción de la palabra, la cual creo yo que es muy importante que leamos para que sigamos adelante con los fundamentos del Señor. Muy bien, leamos. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy. A ver, una vez más fuerte, dice: Jesucristo es el mismo. Última vez, dice: Jesucristo. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Acabamos una enseñanza llamada, bueno, no la acabamos, los fundamentos siguen, pero hablamos acerca de las características importantes que hay en la iglesia. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Acabamos los artículos de fe, los cuales son 13, donde hablamos acerca de la Trinidad de Dios, donde hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Hablamos también del hombre y su depravación, de la salvación, de la santificación. Hablamos de cosas muy importantes en los artículos de fe. Tenemos también como artículos de fe la palabra del Señor, los dones y los ministerios. Todo ello ha sido parte de los fundamentos, pero hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Y un atributo, hermano, o cuando hablamos de los atributos, nos referimos a las cualidades o a las características que Dios tiene para que nosotros podamos comprender mejor cuál es el carácter de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un tipo de carácter, de temperamentos, y muchas veces nosotros creemos que el carácter de Dios puede ser similar a nosotros. ¿Por qué? Porque convivimos, el ser humano convive con otros seres humanos, y a veces nos podemos confundir, o mejor dicho, nos confundimos al pensar que Dios tal vez tiene esos arranques emocionales, que de repente está contento y de repente está enojado, como pasa con nosotros, ¿verdad? A veces estamos contentos por algo que nos salió bien y de repente parece que nadie nos aguanta y queremos desquitarnos con todo mundo, y creemos que eso es parte de también la naturaleza de Dios. Sin embargo, la naturaleza nuestra es una naturaleza humana, y la naturaleza de Dios es una naturaleza divina. Entonces hay una gran diferencia. A veces decimos: es que no me quiero acercar a Dios porque, o no me quiero acercar a Cristo Jesús porque tal vez me vaya a hacer sentir mal. Es que nosotros relacionamos a nuestras vidas, a la vida del ser humano, con Dios, y no tienen nada que ver. Pero a través de la palabra de Dios podemos darnos una idea. Mire, yo voy a hacer el intento lo más que se pueda de compartir a través de la Biblia cómo es que las características o los atributos de Dios trabajan en conjunto para hacer de Él algo especial. No te lo voy a decir, hermano, yo te voy a decir cómo es el Señor. Sería ilógico, Él es Dios. Sería torpe de mi parte decirte: ahorita te voy a decir que Dios actúa así. No, te voy a decir a través de la palabra cómo es que vemos, cómo son las acciones que Dios tuvo, y de ahí sacar alguna deducción. Pero yo no puedo venir acá a decirte: mira, Dios es así, o a Dios le gusta esto. Tal vez a través de la palabra te lo voy a decir, pero muchas veces no podemos verdaderamente decirte: Dios es así y se acabó. No, 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 Él es Dios. Y como hace un momento te decía, nuestra mente finita, nuestra mente que tiene un fin, puede decir algunas cosas, pero a través de su palabra podemos identificar cosas especiales. Voy a hablarte, no ahorita, hoy solamente te voy a hablar de un atributo, pero te voy a hablar en el resto de estas semanas 7 atributos de Dios. Él es santo. Por favor, apúntelo por ahí: santo. Él es santo. Otro de los atributos de Dios, de las características, de sus cualidades que conforman su carácter, es que Él es eterno, hermano. Él es eterno. Hoy en la tarde estaremos hablando de eso. Otra cosa que también sabemos del Señor es que es omnipotente, todo lo puede. Aparte de que es santo, eterno, omnipotente, Él es omnisciente, todo
lo sabe. Dile a tu vecino, ¿sabías que de Dios no nos podemos esconder? Dile, Él lo sabe todo. Así hayas borrado medio blog de WhatsApp, Dios conoce lo que escribes y a quién se lo escribes. Él lo conoce. Ya triste uno, todo Él lo sabe. No solamente es omnisciente, también Dios es amor. No te olvides, otro atributo del Señor, otra característica, otra cualidad de que Él es amor. Él es inmutable, no hay cambios en Él, no cambia. Y también es omnipresente, Él está en todo lugar. Ahora mismo hay varias congregaciones que están alabando su nombre, Él está ahí también. Él está en cualquier sitio, escúcheme, pero se manifiesta donde a Él le dan honra. Él está en una cantina, claro, su presencia está ahí, pero Él no se manifiesta ahí porque la gente que está ahí está haciendo cosas incorrectas. Él está en todo sitio porque Él es omnipresente. Acuérdate, Él está en cualquier lugar, pero se manifiesta donde lo invocan, donde le dan honra. Todo esto, hermano, forma el carácter de Dios. Los atributos, recuerde, es cuando hablamos o nos referimos a las cualidades o características que encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Aquí está plasmada en la Biblia la mente del Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos tener la mente del Señor Jesús en nuestras mentes, en nuestro corazón. Ahora, la santidad es del atributo que te voy a hablar hoy y quiero que lo tome muy en cuenta. La santidad de Dios habla de su majestad. La santidad de Dios habla de su grandeza, habla de su pureza, de su perfección moral. La santidad del Señor habla de que en Él no hay pecado y no hay defecto y no hay maldad. Entonces, esa santidad del Señor es uno de los atributos. Sin embargo, a pesar de que Él es un Dios santo, Él se acerca a nosotros. Mira qué situación. A veces encontramos a personas que han escuchado que tenemos que ser santos porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, cuando nosotros encontramos a ese tipo de personas que viven en santidad o están viviendo lo mejor que se pueda para Dios, piensan que no se deben de relacionar con los demás porque todos son pecadores, porque todos son malos. No, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios con una grandeza y una pureza moral, una perfección moral. Sin embargo, a pesar de que Él es santo, se acerca a nosotros. A pesar de que Él es santo y es uno de sus atributos, nos usa siendo imperfectos, siendo personas que muchas veces no merecemos su amor. Él demostró su amor. Miren la diferencia. Hay ocasiones, repito y vuelvo al tema, que de repente la gente empieza a vivir bien y ya no le habla a sus vecinos y ya no le habla a sus otros hermanos porque él está viviendo mejor. No, tú deberías o yo debería vivir mejor para acercarnos a la gente y comprender la necesidad de esas personas que tienen de cambiar sus vidas. No tienes que vivir bien para que tú te alejes de la gente. Tienes que acercarte y obvio, ser también esa luz en medio de las tinieblas. O sea, pastor, que yo me puedo ir a acercar a personas malas, sí, siempre y cuando vayas a ser luz, no para poderte mezclar, ¿cómo llamarlo con ellos? Alguien está en su trabajo y empezaron a decir cosas incorrectas. Bueno, tú sé luz en medio de eso, no compartas por ahí. Alguien sacó un chiste de Pepito y vos sacaste otro también, ¿verdad? Alguien empezó a decir majaderías y tú también. Tú puedes estar ahí, pero tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser bendición para ellos. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque para mí es importante que sepamos cómo el Dios que está en los cielos, a pesar de que es tan grande y tan poderoso, también se hace tan pequeño para acercarse y demostrarnos su amor y llenar nuestro corazón de eso que el hombre necesita y que no puede obtener muchas veces por muchas cosas que el hombre haga en toda no sé cómo decírtelo, haga todo su esfuerzo por tratar de llenar vacíos en su corazón. No puede, trata
Trata de llenar el vacío de la tristeza con una fiesta. Trata de llenar el vacío que dejó algo o alguien con comprarse algunas cosas, con vacaciones, lo cual yo no digo que esté mal. Pero después de que eso termina, después de ese viaje, de esa fiesta, regresa el hombre al punto de que se sigue sintiendo de la misma manera. Es por un detalle. Nadie puede llenar el vacío del corazón, solamente Dios. Por eso cuando usted se acerque a Dios, no se acerque como el Todopoderoso. Acérquese y dígale: Señor, yo quiero que tú seas mi papá. Yo quiero que tú pelees por mí. Yo quiero conocerte en la intimidad. Yo quiero conocerte en el secreto, donde nadie te conoce, Señor. Yo quiero conocerte para que esa relación haga de nosotros personas vencedoras. Porque vea lo que dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vamos a el texto que está en el Antiguo Testamento. Primero de Samuel, capítulo número 2, versículo número 2. Para aquellos que no vinieron en la mañana como líderes, vamos a empezar a leer el libro de Samuel. No falte, hermano, a sus discipulados. Sin duda alguna, Dios nos ha de bendecir a través de este maravilloso libro. Acabamos de leer el libro de Josué. Ahora leeremos el libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Repitamos por favor el versículo 2. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Mire lo que dice este escritor. Él dice: ¿sabe qué? No hay nadie como Dios. Y no solamente es que sea un Dios santo y está en las alturas, sino también Él es nuestro refugio. Entonces, al nosotros reconocer que Él es nuestro refugio, que Él es en quien nosotros vamos a depender, quien es en quien nos vamos a acercar, a veces decimos: pero ¿cómo me voy a acercar a Dios? No sé si muchas veces usted le ha dicho a alguien: vamos a la iglesia, y vea la respuesta de algunos, no sé si de todos, pero de algunos: pero yo no ando bien. No, que voy a ir a la iglesia. Algunos hasta hacen broma: no, el día que yo llegue, la iglesia va a caer, yo soy muy malo. No quiero porque ando mal. Mira, la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores. Diga conmigo: todos somos pecadores. Pero dígalo más fuerte: todos somos pecadores. ¿Cómo es? ¿Sabías que todos los que estamos aquí somos pecadores? Yo, tú, él, vosotros, todos somos pecadores. Arrepentidos, pero somos pecadores. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peca. Todos cometemos errores. Pero cuando te digo que arrepentidos, significa que somos pecadores porque vivimos una naturaleza de pecado, no porque andemos buscando el pecado, que eso es diferente. Cuando alguien acepta a Cristo, esa persona que aceptó a Cristo sigue siendo pecadora porque está viviendo en esta tierra, porque está rodeada de pecado, porque tiene debilidades, pero ahora está buscando agradar a Dios. Ahora le dijo al Señor: entra a mi vida, cámbiame. Es un pecador pero arrepentido. Pero hay diferencia entre ese pecador arrepentido que está buscando vivir en santidad a aquella persona que vive en pecado porque nunca le ha conocido y quiere seguir pecando. Todos los que estamos aquí, mire, no sé qué pastor sea su pastor favorito en las redes, y no sé quién para usted sea el predicador más ungido y sea el hombre más santo. Todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros que conocemos a Dios somos pecadores arrepentidos. Nos arrepentimos de haber fallado a Dios. Sin embargo, cuando cometemos un error, cuando vemos cosas que no deberíamos de ver, hay algo que nos redarguye. ¿Y sabes qué es eso? El maravilloso Espíritu Santo. No es la esposa que nos dice exactamente: deja de hacer eso. En algunos casos puede ser que sí, pero cuando no te lo dice alguien, cuando tú sabes que algo no está bien en tu vida, eso significa que tú naciste de nuevo y que ahora el Espíritu Santo mora en ti. Quiero leerte lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Hoy leeremos varias citas bíblicas. Después del libro de los Salmos, Proverbios, luego sigue Eclesiastés capítulo 7, versículos del 17 al 20. Búsquelo por favor. Es un texto maravilloso.
Eclesiastés 7:17. Cuando lo tenga puede decir amén, hermano, estamos ahí. Y si no, hermano, mientras lo está buscando, va a aparecer en la pantalla para que vayamos teniendo un poco más de tiempo. Dice, no hagas mucho mal, no hagas mucho mal, ni seáis insensato. Mire qué palabra dura, ¿verdad? ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Lo que da a entender es que si hacemos mal y si vivimos insensatamente, vamos a morir antes de tiempo. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien. ¿Qué dice? Leamos el versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que teme o que Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente, este es el texto al que quiero llegar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y nunca todos pecamos. Pero es muy importante saber que hay personas que cuando cometen un error, lo que hacen, Señor, perdóname, no lo está buscando, no está saliendo, como se dice por ahí, con alevosía y ventaja a fallar a la casa de la amante, a la casa de fulano de tal, para hacer cosas incorrectas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en algún momento podemos patinar nuestros ojos como vagabundos, en algún momento de descuido, por haber dejado la oración, el ayuno, empezarán a ver cosas incorrectas, y en ese momento hay algo que te redarguye y dice, eso no es correcto. Y eso es maravilloso porque no te lo dice alguien, no te está diciendo, hey, no te está animando a cambiar, es Dios mismo quien te da el Espíritu Santo cuando uno le pide a Dios perdón. Entonces, si tenemos a un Dios que tiene tanta misericordia de nosotros, que Él es nuestro refugio y que quiere salvarnos y que nos salva, y si sabemos que no hay hombre que no peque, que todos fallamos, hay que acercarnos a Dios, porque Él es el único que va a ayudarnos para mantenernos viviendo de una manera diferente. Entonces, yo no quiero que olvides esto: somos pecadores, pero arrepentidos. ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay acá? O sea, que un día se arrepintieron de sus pecados y que vivimos nuestra misma vida aquí, viendo cosas que a veces no deberíamos, escuchando cosas que no deberíamos. Es más, a veces se nos salen algunas cosas que no deberíamos, pero hay gente que cuando se le sale eso, dije, Señor, ya la regué, Padre Santo, y se siente triste y se siente mal y va y ora a Dios y le pide perdón. Bueno, y hay de los otros, ¿no?, que hasta lujo le echan a la grosería, hasta son los inventores de nuevas groserías, y de repente cuando pareciera ser que te dicen, ¿y eso que eres cristiano? No, pues no estoy aquí en el culto, aquí no me está viendo nadie, aquí no me está viendo el pastor. No, aunque no te esté viendo el pastor o el líder, Dios sí nos está viendo. Dile a tu vecino, creo que tenemos que poner un poco más de atención en ese detalle. ¿Por qué? Porque al que queremos agradar, acuérdate, hermano, al que queremos agradar no es a un hombre, es al Dios Todopoderoso, que es santo, un atributo del Señor, que es el Señor santo, vive o tiene santidad, pureza. Ahora, no podemos pasar por alto esto que vamos a hablar. Él no es un Dios inalcanzable, a pesar de que es un Dios santo, no es un Dios inalcanzable, sino por el contrario, es compasivo, es amor, lleno de gracia, que siempre quiere lo mejor para nosotros, y no debemos acercarnos a Él con miedo. Por favor, analice esto. Hace tiempo atrás yo lo dije, no sé si lo dije un jueves, un domingo en la mañana o en la tarde. En cierta ocasión, un joven que servía en un ministerio me dijo, estábamos hablando de muchas cosas, le estaba diciendo acerca de que lo felicitaba porque vivió etapas muy mal, lejos de Dios. Escuche, en ese tiempo. Y cuando él viene o platicamos, me acuerdo que una de las cosas que él resaltó, y yo le preguntaba por qué él, cómo había sido su conversión o cómo había vuelto al camino de Dios. Él me dijo, fíjese, pastor, que yo desde pequeño me acuerdo que mamá siempre me decía que tenemos que vivir bien porque un día vamos a darle cuentas a Dios. Entonces, dice, mamá siempre me ha dicho, y dice, cuando yo vivía lejos del Señor, dice, me daba miedo, dice, que me fuera a pasar algo. Escúcheme bien,
que me fuera a pasar algo. Esta persona enfermó, este joven enfermó. Y entonces después de enfermar, empieza a haber un cambio en su vida, a acercarse a Dios. Pero él me repetía muchas veces, pero es que, pastor, a mí me daba miedo morirme sin Dios. Y ahora estoy más cerca de Él. Y me lo volví a repetir, es que algo pasó, mi mamá como que me infundió, como se dice, ese miedo y quedó ahí. Y yo le dije, debes tener cuidado. Después de decírmelo tantas veces, le dije, yo quiero hacerte una pregunta. Le dije, ¿le sirves a Dios por miedo? ¿O le sirves a Dios porque hay agradecimiento en tu corazón y quieres hacerlo? Y él me quedó viendo con una carita así como de sorprendido. Y aunque no me supo qué contestar al momento, me dijo, fíjese, pastor, que no lo había pensado así. Entonces yo le hice ver que era muy importante que él se preguntara que si no hubiera sido enfermo, no hubiera estado enfermo, seguiría con su misma vida pecaminosa y mala, o si el hecho de no enfermarse habría hecho de que se acercara a Dios porque quería. Y él me dijo, no lo había pensado, pastor, pero repito, esa frase me quedó muy en la mente. Después de empezar a servir, a buscar, llegó un momento que después se volvió a confiar, y lo voy a decir con mucho respeto y tristeza. Él volvió a alejarse del Señor. Pero yo descubrí que lo que hizo que se acercara a Dios fue que lo sacudió una cuestión de enfermedad. O sea, el miedo a perderse o a pasar, que algo malo le fuera a pasar, hizo que se acercara. No fue una convicción. Así que mi hermano, mi hermana, si tú viniste a la iglesia porque dices, es que mi matrimonio se estaba partiendo por la mitad, se estaba acabando y me voy a acercar para ver si todas las cosas se arreglan, las cosas se van a arreglar. Pero tú debes de preguntarte si te estás acercando por ese detalle, porque si es por ese detalle rápido te vas a alejar. Es lo que no quisiera. Incluso muchos dicen, es que esto me está pasando porque Dios me está castigando. No quisiera que lo vieras de esa manera. Hay cosas que pasan no porque Dios nos esté castigando, sino porque las consecuencias de nuestros errores están trayendo a relucir cosas en nuestra vida. Un ejemplo, aquel que vive mal, aquel que toma, aquel que anda manejando y está tomado y de repente llega a casa y no sabe cómo llega. El día que choque no puede decir Dios me está castigando. No, es una mala decisión mía. Ahora que lo relaciona con Dios, ¿por qué? Porque si tuviera a Cristo no estuviera borracho. Si tuviera a Cristo lo pensara dos veces antes de subirse a un carro así. Pero todo lo relaciona, no es que me fue mal en mi hogar, me fue mal con mis hijos porque Dios me está castigando. No lo veas así y ni te acerques a Dios como para que las cosas se arreglen. No, acércate porque tú sabes que es un Dios que aunque es santo y tiene una calidad moral suprema, Él también anhela acercarse a nosotros para bendecirnos. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanos? Ojo, ojo con lo que le voy a decir. Por eso el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Isaías capítulo 1, versículo 18. Jesús dice, vengan luego y estemos a cuenta, que si tus pecados fueran rojos, que si tus pecados fueran tan malos, dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios es un Dios santo, eso no nos queda duda. Pero a pesar de que es un Dios santo, Él anhela que vengamos luego, que vengamos rápido. No que esperes a que venga un predicador a la iglesia para que ahí le eches ganas, que venga el pastor Josué otra vez para que él nos comparta. No esperes eso. Lo que tienes que esperar es acercarte a Él para que Él te bendiga. Yo quiero preguntar una cosa que puede sonar ilógica. ¿Cuántos de los que están acá anhelan seguir siendo bendecidos por Dios? Dígame amén, por favor. Te dije ilógica porque todos creo que anhelamos ser bendecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Acercarnos a Él aunque sea un Dios santo. Acercarnos a ese Dios que aunque es santo no nos elimina, no nos desecha porque su santidad no le permite. No, acerquémonos a Él y aprovechemos su santidad. Escuche, porque si tú te acercas a Él y a esa santidad que Él tiene, cuanto tú más te acerques a Él, más te vas a parecer a Él. Acércate a gente buena, acércate a gente con convicción, acércate a gente que tiene decisiones correctas y tarde o temprano te vas a empezar a parecer a ellos. Espero que usted no eche a perder a los demás.
Acércate a alguien que sabe pensar. Acércate a alguien que hace planes y dice, vamos a hacer esto, nos vamos a meter en deuda. Y sabes una cosa, tarde o temprano, la actitud de él se te va a pegar a ti. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando un principio claro. Es algo especial. Ahora, si tú te acercas a ese Dios santo y conoces su palabra y conoces esa cualidad, esa característica o ese atributo, va a llegar un momento que esa santidad se te va a pegar a ti. Vas a ser parte de eso, vas a decir, yo quiero ser como papá es. Una persona clara, confiable, correcta, repito, no perfecta, pero sí santa, que vives diferente, apartado. No te vas a ir a vivir a un valle así lejos, solito. No, 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 no. Podemos vivir en santidad junto con un montón de personas, pero siempre marcando la diferencia. Por eso Jesús dice, o Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Ahora, ¿para qué Dios quiere que vivamos cerca de Él? ¿O para qué Dios quiere que nos arrepintamos? Porque Él habita, Él vive, Él convive con gente que se acerca a Él en santidad. El mismo libro de Isaías, solo que ahora vamos casi a los últimos capítulos, capítulo 57. Capítulo 57, versículo número 15. Antes de que lo leamos, vayamos, si no depurando, haciendo un recuerdo importante. Estamos hablando acerca de los atributos y uno de ellos es la santidad. La santidad tiene que ver, estoy hablando de la santidad de Dios. Habla de su majestad. Míreme, antes de avanzar, míreme, hermano, mire. No estoy hablando de la santidad nuestra. ¿Me siguen hasta acá? Porque yo les he dicho que santidad y perfección no es lo mismo de nosotros, en nosotros. Santidad para nosotros es apartarnos del mal, es vivir como Dios quiere, pero la santidad de Dios no es lo mismo que nosotros. Santidad en Dios es el hecho de hablar de su majestad, de su grandeza, de su pureza y de su perfección moral. Nosotros no somos perfectos. Hablar de la santidad de Dios es hablar diferente o tiene diferencias entre la santidad que nosotros vivimos. Nosotros somos seres humanos y como humanos nunca vamos a poder ser santos como Él es. Pero a lo que yo me refiero es que al hablar de la santidad del Señor es de la máxima bendición moral que hay en esta tierra. El Dios no hay pecado. Él es puro, Él es perfecto y es importante que nosotros nos acerquemos para que algo se nos pegue del Señor. Como lo hacemos acercándonos, reconociéndonos, porque no hay hombre que no peque, porque así puede ser el pastor o el líder. Todos fallamos, todos cometemos errores, por eso somos pecadores arrepentidos. Pero cuando de repente nos acercamos a Dios y venimos luego, es para que Él habite en nuestra vida. Isaías capítulo 57 versículo 15, porque así dijo el alto y sublime. Lea conmigo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, otro atributo de ahí, y cuyo nombre es el santo. Él dijo, dos puntos, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor, mis hermanos? Él habita la eternidad. Él habita en la santidad, pero habita también con el humilde de corazón, con aquella persona que reconoce, porque una de las cosas o un sesgo de humildad es cuando la gente reconoce que sola no puede. Si tú has querido cambiar, mi estimado hermano, y no has podido, y de repente tú le decías a los demás, no, yo puedo solo, yo con que no haga esto, y de repente sientes que no puedes. Humildad es decir, solamente con la ayuda de Dios pude. O pedir ayuda, o pedir que alguien ore por ti. Imagínense que la Biblia nos enseña que cuando Jesús iba a ser crucificado, antes de eso, pasó un tiempo difícil. Él oraba al Padre, Señor, Dios Todopoderoso, si tú quisieras que yo pasara este trago amargo, o que yo no pasara este trago amargo, Señor, eso me ayudaría mucho. Te estoy parafraseando algunas cosas que Jesús dice. Pero también decía Jesús, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús también anhelaba
fortaleza. Y dice la Biblia que mientras él pasaba ese tiempo de agonía, descendió un ángel del cielo. Y con esto voy a ir terminando. Descendió un ángel del cielo. Mientras Jesús está en agonía, desciende un ángel del cielo para fortalecerle. Yo sé que usted ha escuchado esto que voy a decir más de una vez, pero para mí, hermano, eso tiene que ver con humildad. Oiga, Jesús es Dios. Se lo voy a repetir. Jesús es Dios. Y que Jesús, el Dios hecho carne en esta tierra, haya pedido o haya recibido ayuda y que lo haya aceptado, porque dice que un ángel descendió para fortalecerle. Es lo único que dice ese evangelio. Mi pregunta es, ¿qué le habrá dicho para fortalecerle? ¿Habrá orado por él? ¿Quién específicamente fue? No lo sabemos, solo que tenía un propósito, fortalecerle, porque el camino que iba a llegar hacia la cruz del Calvario no iba a ser fácil. Ahora imagínate cuando hay gente que de repente no deja que nadie ore por ellos, o cuando de repente vas a visitarlos y se esconden porque no quieren que ore. Eso no me ha pasado muy comúnmente, pero me pasó y se lo puedo decir. Hace tiempo atrás, un joven, no sé que Dios tenga con los jóvenes ahora, pero se lo voy a decir de esta manera. Fuimos a visitarlo con mi esposa. Y mientras estábamos allá afuera, la mamá de él salió, jovencito, salió la mamá, y ahí estaba como que venimos a ver a fulano de tal, cómo está, no lo hemos visto a la iglesia, para acá, para allá. Bueno, mientras estábamos ahí, me acuerdo que su mamá salió y ahorita va a salir, que no sé qué. Y yo de repente veía que veía hacia adentro, ¿no? Y como que le decía, sal pues ingrato. Y hacía otra plática con tal de hacer más larga la plática, y la mamá volteaba a ver otra vez donde estaba el muchacho. Nosotros no lo veíamos porque había una pared, obviamente, ¿no? Y hasta cuando quiso salió así como chiviado. Y, te venimos a visitar. No, pastor, dice, vaya a visitar a alguien que necesita. Es lo que le decía a mi mamá, a mí que me viene a visitarles. Vaya a visitar a alguien que necesite. Yo no necesito, yo estoy bien, yo sé cómo levantarme y que para acá, para allá. Fíjese que al momento, siendo muy honesto, no supe qué decir. De todos modos oramos y ya. Saliendo de la casa de este muchacho, yo lo consulté con mi esposa, le dije, ¿cómo ves la actitud de este joven? Y me dijo, pues yo la veo mal, dice. Porque si bien es cierto, todos sabemos que tenemos que ir a Dios, todos sabemos que tenemos su palabra y que nadie podría acercarse como para decir, no hermano, vaya otro. Ese es un sesgo de orgullo, incorrecto, por cierto. Entonces cuando alguien ore por ti, hermano, así sea la persona que ni imaginas, no te preocupes. Probablemente alguien o esa persona Dios le envió para orar por ti. Y no solamente quiere orar por ti, tal vez quiere enseñarte algo, no sé, humildad tal vez. Entonces, a mí me quedó muy claro esto. Debo de visitar a todos aunque no quieran la visita, para que no después digan lo siguiente: a mí nunca me visitó el pastor. Siempre visitaba, porque esa es una, a los que les diezma. Siempre visita a los más guapos. Y yo, como sé feo, nunca me llega a ver el pastor. No, porque si eso fuera así, diría, yo sería el primero en la lista, pastor. Lejos de toda broma, no pasa así. No, es que el pastor, y mi esposa decía, hay que visitarlo. Nos quiere aceptar la oración o la visita, o no hay que visitarlo, para que después no digan, ¿por qué no me visita? ¿Por qué no vinieron? Que muchas veces tiene que ver con soberbia. Si la Biblia dice que Dios habita la eternidad, Dios habita en las alturas y en la eternidad, pero también dice que habita en el humilde y con el quebrantado de espíritu. Dice, para hacer vivir el corazón de las personas que están padeciendo momentos complicados. Imagínate, ese Dios santo, ese Dios eterno, se hace como una persona sencilla para acercarse a ti. Entonces no lo menosprecies. Los atributos para aprender el carácter de Dios es increíble. Es más, cuando en ese mismo libro de Isaías dice que Dios le hace un llamado a Isaías, Dios se le revela y dice, ay de mí, que mis ojos han visto al santo. Él pensaba que se iba a morir, obvio, porque vio la majestuosidad de Dios, pero él dice, no, yo quiero usarte. Y pasó, dice,
Dice la Biblia que él decía o él dijo: he aquí, mis ojos han visto a Dios y soy hombre de labios inmundos. Y él dijo: no hay problema, dijo Dios. Agarró del altar un ángel con unas tenazas, un carbón encendido, y lo pasó sobre sus labios. ¿Qué significaba eso? Lo estaba purificando, porque Dios anhela que nuestra vida pueda ser purificada para servirle a Dios mejor. No pases por alto esto. No digas: es que yo soy muy pecador. Si eres muy pecador, eso se resuelve. Ven y pide perdón. Es que yo no soy de labios inmundos. No te preocupes, Dios puede agarrar unas tenazas o carbón con unas tenazas y pasártelo en tu boca para que hables diferente. El chiste está aquí, es que muchas veces no queremos acercarnos y muchas veces ponemos pretexto de que es que Dios es grande y santo y yo soy una... No, eso no debería ser un pretexto. El detalle es que muchas veces no queremos acercarnos a ese Dios que con toda su grandeza y santidad se acerca. Él se acerca. La pregunta es: ¿tú quieres acercarte a Él? Vea, analicemos rápido Isaías 6:6. Repito, si alguien no trae su Biblia, no se preocupe, siempre y cuando sea nuevo, ¿verdad? Porque si ya es viejo, debería traer su Biblia. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre su trono, alto, ¿y qué dice? Sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó. Entonces dije: ay de mí, mire lo que él trajo como conclusión: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando dijo eso, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. No los escucho. Heme aquí. Mire a lo que voy a llegar. Isaías está viendo una visión y escucha a alguien que dice: Santo, Santo, Santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Ahora, una cosa maravillosa, dice que cuando él vuelve en sí, dice: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, hablo mal, vivo en un pueblo pecador. Pero dice que al instante el ángel que había tomado del altar del Señor un carbón encendido, símbolo del Espíritu Santo, lo tomó con unas tenazas y dice que lo pasó por su boca y santificó su boca. Después de haber hecho eso, ese ángel pregunta: ¿quién irá por mí? ¿Quién irá a predicar? ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Entonces Isaías, al sentirse ahora que había sido perdonado y sus labios habían sido purificados, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios es un Dios santo que usa gente que no es santa, que es imperfecta, pero que muchas veces está buscando la manera de cómo santificar su vida. ¿A través de qué? De buscar en su altar, en su presencia, esos carbones encendidos que vengan y purifiquen sus vidas. Por eso, hermanos, nunca te alejes de Dios. Cometiste un error, pide perdón. Fallaste, vuelve a intentarlo. Andas mal, pero nadie lo sabe. Acércate a Dios. El problema no es que te acerques, el problema es que muchas veces no quieres hacerlo.
Muchas veces decimos, no, ya me alejé, no, yo ya no quiero. No, no es eso, es que tu carne tenía ganas de pecar. Y cuando empezaste a fallar, ahora ya lo agarraste como una buena excusa para decir, ya fallé. No, el Dios que tenemos perdona. A pesar que es santo, Él perdona. A pesar de que Él es santo, Él es bueno. No es que sea santo para que nos agarre diciendo, tú eres, yo soy santo y mira mi santidad, y tú eres un pecador y no sirve. No. Él dice, venid luego y estemos a cuentas. No, pero es que ya no voy al grupo, vuelve a ir. ¿Cuál es el problema? No, pero es que ya fumé. Bueno, deja de fumar, tira lo que te sobra de la cajetilla. No, pero es que me eché una cerveza, pues anda a tirarlo otra vez lo que se lo sobró. Es agua amarga, dije el pastor Josué, ese orín del diablo, anda a tirarlo por allá. Ya sabrá usted por qué, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos acercarnos a Dios, es un Dios santo. Al Dios que le servimos es un Dios que usa personas. Somos pecadores, pero arrepentidos, que reconocemos que sin Dios no podemos y tenemos que estar pegados a esa fuente, a esa bendición, para que no nos alejemos. Por eso el Señor escribió que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que vino de fruto lo va a cortar, lo va a quitar. Pero todo aquel que dé fruto lo va a limpiar para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Confiad en mí, crean en mí, yo los voy a bendecir. Pero a veces nos alejamos. Uno de los atributos del carácter del Señor es santidad. Santidad. Y Dios, a través de su palabra, quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos, por favor? Vamos, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a ponernos de pie en esta hora, por favor. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos reconocer que Él es santo. Y creo que el problema no es que reconozcamos que Él es santo, sino el detalle es que muchas veces nosotros, porque Dios es tan santo, dirán algunos, no me quiero acercar porque pobre pecador. Imagínense, si eso fuera Dios, no tendría amor por nosotros. Es más, me voy a adelantar a decirte esto de los atributos. Una de las cosas que escribí acá me llama la atención. Algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ninguno de los atributos de Dios anula a otro. Escúcheme, no porque Dios sea santo deja de tener otro atributo. Todos los atributos trabajan en unidad. Quiero dar a entender esto. Dios es santo y también es amor. Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. ¿Cuál es la diferencia en cuando algo tienes? Ahorita tienes, puedes no tenerlo mañana, pero Él no tiene amor, Él es amor. Entonces, si Él es amor, es muy diferente el amor que conocemos nosotros en esa tierra, ¿verdad? En pocas palabras les he dicho esto: si aquí te portas bien, hijo, te portas bien, te quiero mucho. Que en palabras técnicas significa, si te portas mal, te quiero poco. Dios no es así. Dios nos va a seguir amando. Dios nos va a seguir amando. Pero el hecho de que Él nos ame no garantiza que tú te acerques a Dios. Hay gente en la sociedad que tiene mucho dinero. Hay gente, matrimonios que hicieron una fortuna y tendrían para mantener a sus hijos y irles bien, pero sus hijos están peleando con los papás. ¿Sabe cómo vive el hijo? En drogas, en homosexualismo, en prostitución. Y ellos están alejados de los padres. Y muchas veces le preguntan al hijo: ¿por qué no te acercas, papá? No. Antes muertos que acercarme a esos viejos que me corrieron, que no me dieron esto, que no me dieron aquello. Y algunos hasta ostentan decir: a mí el dinero me tira, pero el orgullo me levanta, muchacho. Y yo voy a seguir, no necesito de Dios. Y están acabados. ¿Y sabes por qué no se acercan? Porque un día papá le dijo: si vives esa vida no te voy a dar nada.
y prefirieron vivir esa vida incorrecta a disfrutar de lo que papá y mamá le puede dar. Te estoy hablando de un papá terrenal. Eso mismo pasa en Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere seguir amando y nos quiere seguir levantando, pero el hecho de que Él nos ame y que Él sea amor no significa que tú lo vas a disfrutar. ¿Sabes cuándo lo disfrutas? Cuando tú decides disfrutar del carácter del Señor. ¿Y cómo lo disfrutas? ¿Y cómo decides disfrutarlo? Cuando tú reconoces que andas mal y le dices: Señor, perdóname, perdóname, Señor.